Hola, ¿qué tal? En el ciclo Música de Lobo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Julio Llamazares, que está con nosotros para presentar su último libro, Primavera Extremeña. Es un libro que Llamazares escribe a raíz del primer confinamiento, el que tuvimos en la primavera de 2020, y que viene acompañado, ilustrado por algunas acuarelas de Konrad Laudenbacher, un pintor, un acuarelista alemán, amigo de Julio, del que luego podremos hablar. Julio Llamazares es más que conocido, lleva muchos años regalándonos preciosos libros de todos los géneros. Ha tocado la poesía, el ensayo, los artículos, la crónica, la novela, pero yo creo como lectora que Julio es, en sí mismo, la literatura de Julio es un género que atravesado por la columna vertebral de la memoria o del compromiso con la memoria. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo Muy estás? bien, muchas gracias por esta primavera extremeña que nos devuelve la primavera que tanto perdimos, pero que tú ganaste, ¿no? De algún modo. ¿Qué es la primavera extremeña? ¿Es un diario? ¿Son unas memorias? ¿Es una novela? Pues es un poco de todo y de nada. Es un libro que surgió por azar, provocado por el confinamiento, que yo viví de una manera privilegiada, porque en vísperas de la declaración del estado de alarma y ante la tragedia que se nos venía encima, yo me fui con mi familia a un lagar, a un antiguo lagar de Extremadura, que ahora es casa de vacaciones, casa rural, de estas que alquilan por temporadas, y que pertenece a mi familia política. Nos fuimos allí pensando que serían una semana o dos, que luego pasaría todo, y nos quedamos 3 meses, por un lado forzados por el estado de alarma, y por otro lado, de manera voluntaria, porque no solo era el lugar donde más seguro podíamos estar, porque es una casa en medio del campo, a 3 kilómetros del pueblo más cercano, y por otro lado, porque tuvimos la fortuna, dentro de la tragedia que se vivía en España y en el mundo, de asistir a una primavera espectacular, como son todas las primaveras en Extremadura, y más estando en medio del campo, y además coincidió que fuimos desde marzo hasta junio, es decir, vivimos la primavera día a día y hora a hora. Empieza el libro diciendo: llegamos a Extremadura el 13 de marzo de 2020, huyendo de un Madrid cada vez más fantasmal. Y a partir de ahí el libro se desarrolla en ese sentido en un doble plano, ¿no? El plano de la realidad, de tu realidad en ese momento, que es el campo extremeño, que más bien parece un sueño, tiene mucho de onírico, ¿no? Y el campo de la ficción, el ámbito de la ficción, que es la realidad que todos los demás están viviendo, que es Madrid, ¿no? La realidad terrible que todo el mundo está viviendo y que a ti te parece una pesadilla, ¿no? Por las noticias que te llegan. A mí me interesa mucho esa relación en este libro y en toda tu literatura entre realidad y ficción. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, lo has contado muy bien. En realidad este libro es la fusión de 2 sueños, un sueño y una pesadilla. Digamos que, y en algún momento el libro creo que lo cuento, que teníamos la sensación de vivir en medio de 2 irrealidades. La realidad de una primavera fabulosa a la que estábamos asistiendo en primera fila, porque estábamos en mitad del campo, no teníamos ni que salir de una ciudad o de un pueblo para ver el paisaje, lo teníamos alrededor de la casa,
era un festín de flores, de pájaros, de animales, todo explotaba delante de nuestros ojos. Y luego la irrealidad que estaba viviendo la mayor parte de la población y nosotros telemáticamente, como esta entrevista, porque constantemente hablábamos con amigos, con familiares, veíamos la televisión, ahora todos estamos informados continuamente. Entonces esa sensación de vivir dos sueños contrapuestos, dos irrealidades contrapuestas, es lo que produce esa especie de sensación onírica que seguramente emana de este texto de Primavera Extremeña, que es un texto que surgió, ya digo, provocado por la situación. Si no hubiera habido una pandemia, este libro no existiría, y que surgió además de una manera, digamos, extraña, porque los libros normalmente los planificas, los piensas, y sin embargo este surgió como impuesto por las circunstancias y provocado por una imagen que tú acabas de enseñar en la pantalla. Cerca de donde yo... Es que además enseñaste la acuarela justa, que se titula Sierra de Santa Cruz con lavanda, porque hay un tono morado por ahí, Sí, violeta de las lavandas. de las lavandas. Porque muy cerca de donde nos... Esta es. Esta es, sí. Muy cerca de donde nosotros estábamos, tienen una casa unos amigos en línea recta, 1,5 kilómetros, en carreteras hay que hacer 6 o 7 kilómetros, línea recta, cruzando un monte. Tiene una casa un amigo alemán que se llama Konrad Laudenbacher, a que te has referido, que es un personaje muy particular. Él fue conservador jefe de la Pinacoteca Nueva de Múnich, experto en pintura, y que está ya jubilado y pasa temporadas en Extremadura, vive entre Múnich, Madrid y Extremadura, sobre todo en Extremadura. Y entre sus entretenimientos, el cuidado de un burro y un caballo que tiene, adoptados, que se llaman, ¿cómo era? Aristóteles y Douglas. Y Douglas. Aristóteles es el burro y Douglas es el caballo. Bueno, pues este personaje, otra de sus aficiones es pintar acuarelas. Tiene buena mano porque es experto en arte, pero las pinta por afición, no se dedica a eso. Y entonces y a mí me gusta mucho porque tienen como una mezcla de sabiduría y de ingenuidad que las hace muy atractivas. Muy bonitas. Entonces, a los 15 días de estar confinados, yo en aquellos días intentaba seguir con la novela que estaba escribiendo y que continúa. Pero veía que había algo, era tan fuerte lo que estaba ocurriendo en el mundo y lo que estaba ocurriendo con la primavera alrededor, que yo estaba con la cabeza en otro sitio. No estaba centrado en la novela. Y el día de mi cumpleaños, que fue justo 2 semanas después de llegar allí, el 28 de marzo, que además cumplía 65, es una fecha significativa, porque se supone ya empiezas a entrar, ya eres población de riesgo, por ejemplo. Ya entras en esa época de las clases pasivas. Los escritores no, porque no dejamos de serlo, de escribir, pero bueno. Pues como no podían regalarme nada, tampoco yo quería nada, pero bueno, como no podían regalarme nada, mi familia me regaló una acuarela de Konrad, al que veíamos de vez en cuando en el monte como a escondidas, a él y a María, su mujer. Y bien, me regalaron esa acuarela y yo vi la acuarela y pensé, esto es lo que tengo yo que hacer, pero escribiendo. Fue como un deslumbramiento, es decir, la chispa de este libro surge de esa acuarela que tú has enseñado, que la tengo aquí, luego si queréis os la enseño, que la tengo que enmarcar todavía. Bueno, y empecé a escribir el libro como si fueran acuarelas pintadas con palabras. Ese era el objetivo. Y le dije a Konrad, se lo dije en secreto, para que no supiera nadie. Digo, empezó a escribir unas acuarelas de la primavera y de lo que está ocurriendo,
si, como no sabía si iba a llegar a buen puerto, se quedaba el proyecto por el camino, digo, si alguna vez termino, se convierte en un libro y lo publico, me gustaría hacerlo con tus acuarelas, pero no digas nada porque seguramente escriba 4 y no escriba más. Y no fue como cuando das a la impresora y sale más papel del que tú crees impreso. Bueno, pues un poco esa es la esencia y la génesis y la forma en que surgió Primavera Extremeña, este libro del que hablamos. Es un libro muy visual, es muy visual porque es un libro contemplativo, ¿no? Lo que hace en otros libros tuyos, se parece, en mi opinión, a algunos libros de viaje a Trasomontes, ¿no? En cuanto que el viajero, por ejemplo, de Trasomontes es sobre todo un contemplante, un ser que contempla y que observa, ¿no? Y este libro se parece mucho en ese sentido a tus libros de viaje. Sí, al final es una especie de libro de viajes sin moverme de ningún del sitio. Bueno, pero también has dicho en algún momento que para viajar no hay que hacer grandes recorridos, ¿no? Y algún viajecillo corto, luego cuando ya nos permiten salir del sitio, hago por la zona y lo cuento. Eso es una mezcla de libro de viaje y de diario, de cuaderno de campo, de diario de la pandemia. De hecho, cuando editaron el libro y no sabían, claro, las editoriales son muy tiene la costumbre de poner si es novela, si es libro de viajes, y lo clasificaron como libro de viaje. Y digo, bueno, libro de viaje es, pero al final, ¿sabes lo que es Primavera Extremeña? Tú que eres profesora. Es aquello que cuando ibas a la escuela te decía maestra, a ver, hacer una redacción, la primavera. Cierto, cierto. Esta es una redacción. Es verdad, es una redacción. Sobre la primavera. En el sentido más bonito, más hermoso de la palabra. Sí. Entonces es un cruce, es devolver al lector la primavera. En aquellos días yo escuchaba mucho a la gente decir, no, la pandemia nos ha robado la primavera. Sí. Y es verdad. Bueno, pues a mí la pandemia me regaló la mejor primavera de mi vida como espectáculo visual, porque a la vez vivíamos con preocupación y con miedo y con dolor lo que ocurría. Yo tuve amigos ingleses, la mujer de Mateo Díez, el escritor, murió en la pandemia. Algún otro amigo murió, bueno, medio amigo murió, es decir, que nosotros no vivíamos ajeno a lo que ocurría. Pero sí, digamos que nosotros, en lugar de perder la primavera, vivimos una primavera que yo no recordaba, como yo no recordaba desde niño, entre otras cosas porque cuando uno es consciente de las estaciones es cuando está en el campo. En las ciudades tú sabes que es otoño, primavera, pero bueno, ni ves el cielo, ni ves salvo que vayas a un parque. Y sin embargo, en medio del campo, ya más Extremadura, vosotros que vivís cerca, es un territorio en ese sentido espectacular porque al ser un territorio muy extremo, con un verano que se convierte en la tierra en la piel de un tambor, la primavera es un espectáculo porque parece que la tierra explota como si fueran fuegos artificiales en forma de flores. Es más, cada día cambiaban. Mi mujer, me acuerdo, que hacía cada día una foto de una flor y se la mandaba a sus hermanas, a sus amigas que estaban confinadas en Madrid. Cada día una flor diferente. Y es que cada día cambiaba el paisaje, cambiaban los pájaros, cambiaba la luz. Luego había un silencio casi prehistórico porque no había aviones, no había coches. ¿Verdad? Sí. Y entonces era como de repente haber vuelto al momento de la creación del mundo, como si volviéramos a vivir la creación del mundo cuando el mundo parecía que se terminaba. Había una mezcla de sensaciones que yo he intentado plasmar en este libro. Has hablado ahora mismo de tu niñez, has mencionado a la niñez, algo a lo que aludes en varios momentos del libro.
Dices, por ejemplo, que no habías visto una primavera así, no habías tenido la oportunidad de contemplar la primavera desde hace 50 años y que la contemplabas ahora, en este momento, con 65 años, acordándote de un sitio, el de tu nacimiento, a donde no podrías volver. Y creo que es interesante para este libro y para toda tu obra que los lectores conozcan ese origen tuyo, es decir, naciste en Begamián, una aldea que en el año 68 se cubrió, quedó cubierta por las aguas de un pantano, el pantano del Pormas, Sí, sí, el embalse de forma. del Pormas. Y bueno, hay una novela tuya de hace 5 años, creo, ¿no? Distintas formas de mirar el agua. Sí. Es la novela de esa referencia tuya, pero esa referencia tuya está en toda tu obra, en la poética, en la prosística, en toda, ¿no? Y vuelve a estar aquí, clarísimamente. Sí, de repente, bueno, se daban dos circunstancias que desde los 12 años yo he vivido en ciudades, eh, fundamentalmente en Madrid desde hace 40, ¿no? Y digamos que la memoria de vivir una primavera en medio del campo se remonta a, pues eso, a 50, 50 y pico años, cuando yo vivía no solo en ese pueblo que quedó sumergido, sino en otros donde mi padre era maestro de escuela y vivíamos en pueblos de la montaña de León siempre, de las riberas de León. Y entonces era cuando vivías el paso del tiempo y de las estaciones con toda su plenitud. Y esa impresión no la había vuelto a tener. Y además coincidió, como digo, como contaba antes, que cumplía 65 años, que como comentaba es una referencia, no es un cumpleaños normal. Y entonces recordaba ese día, lo que me contaban del día que yo nací, que cuando nací, por lo visto, cayó una enorme nevada. Entonces la gente no se alarmaba como ahora, que cae una nevada en Madrid y parece el fin del mundo. En la montaña León, Se y más declara zona entonces, catastrófica, ¿no? ni había zona catastrófica, Ni la nada. catástrofe era la vida en sí ya. Sí. Pues me contaban mis padres que estuvieron 15 días sin poder salir ni entrar nadie en el valle por la nevada que había caído. Es decir, si el parto se hubiera complicado, pues no sé qué habría pasado. Y entonces tenía ese recuerdo y me hacía pensar en que cuando yo nací estuve confinado por la nieve. Y cuando cumplía 65 años, que se supone que ya entras en modo avión, que dicen ahora en los móviles, pues estaba confinado otra vez. Al final era como cerrar un círculo, por lo menos yo lo pensaba así cuando estaba allí. Y bueno, todo esto está presente, como tú dices, en este libro, en todos mis libros. Al final yo soy un autor que me nutro, como tú empezaste diciendo al principio, fundamentalmente de la memoria. Sí. La memoria propia y la memoria colectiva en la que se entronca la mía, incluso la memoria heredada, como en el caso de Luna de Lobos, que habla de una época y yo no viví directamente, pero sí indirectamente. La memoria es la sustancia y el motor de la literatura para mí. Decía Lobo Antunes, y a mí me gusta recordarlo siempre, el escritor portugués, que la imaginación no es más que la memoria fermentada. Sí. La memoria acumulas experiencias, acumulas conocimientos, recuerdos, oyes historias, las transformas y todo eso fermenta con el paso del tiempo y produce un vapor invisible que es la imaginación. Y ahí es donde nos nutrimos los escritores. También hay otra imagen con la que me siento muy identificado, y más habiendo vivido la infancia en un pueblo minero, que al final el carbón es
un poco como la memoria que fermenta, son los vegetales que se pudren a lo largo de millones de años bajo la tierra, y lo que hacen los mineros es bajar a la tierra y sacar el carbón de la memoria de la tierra. Pues los escritores, como yo concibo la escritura, a otros que trabajen de otra forma, somos como mineros que vamos buscando el carbón de la memoria. Es un libro muy lírico, muy poético, muy romántico, como la mayoría, como todo. Para quien no conozca tu obra, a mí me gustaría que quedara claro que ese romanticismo, ¿no? Y ese lirismo que está en toda tu obra no tiene nada que ver con lo que vulgarmente podemos entender por romanticismo tradicionalista, ¿no? Es decir, como una constante elegía del pasado. No hay una elegía del pasado, sino un uso de la memoria. Y no hay una exaltación del pasado como cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? No, no, todo lo contrario. Cualquier Exacto. tiempo pasado fue No, fue peor peor. cuando éramos Sí. jóvenes, o niños. Pero tampoco yo quisiera volver a ser niño ni volver a ser joven. Simplemente que, bueno, el tiempo es el motor, el tiempo y la memoria es la sustancia última de la literatura. Y efectivamente, yo sí me tengo que escribir definir de alguna forma es como un escritor romántico, pero es que creo que es una redundancia, es que escribir ya es un acto de romanticismo. Sí. Tú escribes porque no estás de acuerdo con el mundo. Si estuvieras de acuerdo con el mundo tal como es, pues te dedicarías a vivir, a disfrutar, que yo también disfruto, vamos a ver, y vivo, pero digamos que siempre estás dando vueltas a las cosas, ¿no? Lo que ocurre es que, y tú lo has apuntado, es que el romanticismo, por el deterioro de la palabra, ha perdido el contenido original. El romanticismo no es un movimiento estético ni filosófico ñoño, Exacto. ni blandengue, digamos. Exacto. El romanticismo surge del nihilismo, es una forma de nihilismo, es cuando el hombre se da cuenta en un momento dado de la historia, allá por el siglo XVIII, de que no es el centro del mundo, de que Dios no existe, de que no hay una esperanza más allá de lo que tenemos delante, o empieza a pensar en eso, no digo que lo dé por hecho, y eso produce una especie de orfandad cósmica en las personas que hace que contemplemos el mundo de otra forma. Eso se ve en la pintura, en los cuadros de Gaspar David Fiedri, por ejemplo, los románticos, y se ve en la literatura, que de repente aparece la palabra desesperación, aparece la palabra zozobra, aparecen palabras de incertidumbre. Digamos que de repente hay un vuelco en la concepción del mundo y de la relación del hombre y de la posición del hombre en el mundo, que es algo que está muy presente en este libro, porque al final una de las ideas que quedan flotando en el libro, pienso yo, porque era la que me perseguía a mí continuamente, es viendo el paisaje de Extremadura, la naturaleza pletórica de Extremadura y la carencia absoluta de presencia humana, salvo nosotros, es una enseñanza que deberíamos tener muy presente, que es que la naturaleza sin la humanidad no solo sigue viviendo, sino que vive mejor. Y nosotros, la humanidad sin la naturaleza, no podemos seguir viviendo. Esa es la enseñanza, seguramente, o una de las enseñanzas o de las ideas, porque yo tampoco escribo para enseñar nada, sino para reflexionar y hacer reflexionar. Se nos ha acabado el tiempo, Julio. Lo siento, lo lamento mucho. Tenía muchísimas cosas que comentar. Lo que solemos hacer en el programa es que el autor lee algún fragmento del libro que presentamos. Si has elegido un parrafito, Mira, terminamos con eso. como hemos hablado
de la acuarela que me regalaron en mi cumpleaños, voy a leer el final del capitulillo de la acuarela que escribí el día justo de mi cumpleaños, y empieza diciendo: el 28 de marzo fue mi cumpleaños. Bueno, leo el párrafo final que yo creo que resume mucho la estructura y la sustancia del libro. Me pongo las gafas, pues si no, no veo bien. Aquella noche salí a mirar el cielo. Había luna creciente y su luz iluminaba todo el paisaje como la noche americana de las películas. A lo lejos se escuchaban unas ovejas y los ladridos de un perro, pero fuera de ello el silencio era total. Sobre las dos palmeras la noche se recortaba llena de estrellas tan solitarias como el mundo ahora. Imaginé que muchas personas desde sus ventanas en las ciudades estarían mirando el mismo cielo con angustia y con la sensación también de estar fuera del mundo como yo, y sentí una solidaridad con ellas que iba más allá del pensamiento y de las noticias que había visto en la televisión. Había cumplido 65 años, una edad en la que muchos abandonan sus trabajos para siempre y que señala el comienzo de la última etapa de la vida, y lo hacía muy lejos del lugar en el que vine al mundo y al que no podría volver aunque quisiera, puesto que ya no existe, y en unas circunstancias que jamás imaginé que viviría, con la humanidad sumida en una gran inquietud y el mundo entero en suspenso, expectante ante un futuro que de repente se había convertido, como el cielo, en un montón de preguntas. En medio de ese silencio yo miraba la noche sin saber qué pasaría al día siguiente, pues el libro del que Rilke dijo que era el mejor, que era el del cielo estrellado, se había parado también como la vida desde hacía semanas. Ladró un perro y volví a casa. Dentro todos dormían o guardaban silencio como el mundo ahora. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti igualmente, ha sido un placer. Hasta pronto, hasta otro día. Hasta pronto.